Lucas capítulo 19, versículo 11. Dice, oyendo ellos estas cosas, siempre que en la Biblia lees, y oyendo ellos estas cosas, tienes que decir, ¿qué estaban oyendo? ¿No? Y acaban de oír a Jesús que tiene un encuentro con Zaqueo, este chaparrito que era un cobrador de impuestos, que era de lo peor, traicionero ante su comunidad y ante su pueblo. O sea, no solamente cobraba impuestos, sino oprimía y robaba. Él quiere ver a Jesús, no puede ver a Jesús, y va Jesús caminando en la multitud, va de Jericó hacia Jerusalén. Jericó, una ciudad muy importante, y entonces él se adelanta, se sube en un árbol sicómoro. Ahora imagínate el ridículo, un chaparrito tratando de subir un árbol, o sea, con sus manos así y es eso, pero él hace lo que sea y está desesperado por ver a Jesús y no le importa hacer el ridículo. Se sube a este árbol, Jesús pasa caminando, Jesús lo ve, Zaqueo ve a Jesús y Jesús le dice, hoy voy a quedarme en tu casa, entonces bájate y vamos rápido. Es el único registro en las Escrituras donde Jesús se autoinvita en algún lugar. Siempre es Mateo, cobrador de impuestos, pasa a Jesús y le hace la invitación Jesús a Mateo, sígueme. Mateo, después de que decide seguir y dejar todo, Mateo hace una fiesta e invita a Jesús, pero aquí no, es al revés. Jesús se invita y todos se sacan de onda, así como, no inventes, ¿cómo va a ir a casa de Zaqueo? No es de lo peor, es de lo peor, y Jesús va para allá. Zaqueo se pone de pie y dice, Señor, yo la mitad de mi dinero lo voy a dar a los pobres a partir de ahorita, y lo que he defraudado lo voy a regresar 4 veces más. O sea, realmente nadie le pidió eso, pero es lo que estaba sintiendo y es como su manera de decir, estoy bien arrepentido, perdónenme, y aquí todos los que hice daño, pues y entonces una de las cosas que dice Jesús es el versículo 10, porque el Hijo del Hombre, que es el hijo de Adán, el segundo Adán, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Todos los hombres nacen. Y Jesús no solamente nació, sino Jesús vino, es el enviado de Dios, es el Mesías para hacer eso, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era toda la humanidad. O sea, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que pueda hacerlo justo delante de sus ojos, no hay nadie que dé el ancho, todos simplemente se descarriaron como ovejas, y entonces Jesús vino a redimir y a redimirnos a todos. Entonces, de ahí, versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Una parábola en la Biblia es como poner algo al lado de otra cosa. Entonces Jesús vino a enseñar cosas del cielo, celestiales, sublimes, que no podríamos captar. ¿Y qué es lo que hace? Es que Él lo pone, esto que es difícil de entender porque es sublime y es eterno y habla de Dios, lo voy a enseñar con esto que es de conocimiento común y que cualquier persona lo puede entender. Entonces como que pone el reino de Dios y lo baja y lo hace sumamente simple, y Jesús es un gran maestro para hacer estas cosas. Y entonces va a decirles una parábola por cuando estaba cerca de Jerusalén. Jericó está muy cerca de Jerusalén. Jesús ya va a ir a Jerusalén, ya estuvo 3 años con ellos ministrando, ya pasó con ellos varias Pascuas, pero esta es la última y la más importante. Y justo esta semana en todo el mundo se celebra lo que se llama la Semana Mayor, la Semana Santa, porque justo hoy, este día, entra Jesús, hace 2000 años, un domingo en Jerusalén, y es lo que viene aquí. Entonces nosotros empezamos hace muchos meses Lucas, y ahí vamos Lucas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y justo hoy donde se celebra a nivel mundial la entrada triunfal, vamos a ir con Jesús a la entrada triunfal y vamos a entender estas cosas. Pero entonces Jesús va y se está acercando a Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, ellos tenían una expectativa, tenían un concepto acerca del Mesías, de qué es lo que iba a pasar. Flavio Josefo, un historiador judío en Israel, y después trabaja para Roma para poner en orden toda la historia. Él dice que en esta semana en Jerusalén, hace 2000 años, llegan de diferentes lugares más de 2 millones de personas.
Entonces hay una expectativa de lo que va a suceder esta semana, hay una expectativa de esa semana que es semana de Pascua, una de las semanas más importantes para los judíos, todo lo que está sucediendo en el templo. El templo es majestuoso, es el templo que remodeló Herodes. Ahora hay un deseo y una expectativa de un Mesías, pero un Mesías político, un Mesías como que ya no queremos a Roma. Nos han oprimido, han cobrado impuestos de nosotros, necesitamos que llegue un Mesías político y que los eche fuera y que reine sobre nosotros. Y ahora sí, Él va a ser el bueno. O sea, eso es lo que está pasando en esta semana. Hay una expectativa de estas cosas. Y entonces Jesús con esta parábola les va a aclarar que su expectativa está incorrecta, que inmediatamente no se va a restaurar el reino, que el Mesías no va a llegar y va a hacer lo que ellos quieren. Y no sé si tienes tiempo caminando con Jesús, Él no va a venir a hacer lo que tú quieras en tu vida. Él va a hacer lo que Él quiera en tu vida. Él es el Mesías, Él es el Señor, Él es soberano, Él es Dios todopoderoso en tu vida. Y entonces, pero con esta parábola Él va a dejar claro estas cosas. Y entonces, versículo 12, dijo pues, un hombre noble. Ahora me llama la atención que usa Jesús esta palabra noble, porque lo que va a explicar aquí Jesús en este versículo era muy conocido por ellos. Entonces dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Eso es lo que hacía, por ejemplo, Herodes. Y no solamente Herodes, sino todos los gobernantes de cualquier región. Entonces lo que hacían es que, ok, ya, yo voy a ser el próximo gobernante. Lo que tengo que hacer es ir a Roma, que es un país lejano de Israel, ¿no? Y ahí el Imperio Romano te daba la autoridad, te daba el poder, te firmaba, tú eres el próximo procurador de este territorio, y tú después regresabas y ya gobernabas. Y entonces, pero ninguno de estos gobernantes era noble, ¿eh? O sea, Herodes y Herodes el Grande eran gobernantes opresores, gobernantes que se servían con la cuchara grande. O sea, ellos hacían lo que ellos querían y lo hacían simplemente para tener el poder y sentirse dioses. Era una de las cosas que pasaba en el Imperio Romano. Pero entonces por eso Jesús usa esta palabra noble. Había un hombre noble que se fue a un país lejano, y Jesús es lo que iba a hacer esta semana. O sea, Jesús el jueves prepara. Ahora, esta semana es muy importante, y una de las cosas que te invito a hacer es meditar en las cosas que sucedieron hace 2000 años. Entonces, hoy la entrada triunfal. Lunes y martes Jesús está enseñando en el templo. El miércoles se llama el miércoles de silencio, porque en la Biblia no está registrado nada que haga Jesús el miércoles, pero no porque no esté registrado es que no hizo nada. Y una de las cosas que yo creo que hizo Jesús es todos los preparativos para la cena con sus apóstoles en el aposento alto. Después, el día jueves, Jesús está con sus discípulos, les sigue enseñando. Va al aposento alto, tiene lo que se llama la cena del Señor o la última cena. Y de ahí viene la traición de Judas. Antes de eso les lava los pies a sus discípulos, les dice, como yo lo he hecho, así todos tienen que hacer ustedes. El mayor en el reino de los cielos es el que sirve a todos. Y entonces viene este momento donde desde el aposento alto van hacia el monte de los olivos, a Getsemaní, en la parte de abajo. Y ellos están cantando un himno, y Jesús se pone muy triste porque sabe lo que viene en su vida. Le dice a sus tres amigos favoritos, vengan, oren conmigo, estoy tan triste hasta la muerte. Ellos se quedan dormidos, Juan, Jacobo y Pedro. Jesús está con su boca en la tierra diciendo, Señor, si es posible, deja de mí pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces ahora sí hay silencio en el cielo para Jesús, porque no hay otra manera. La voluntad de la salvación de la humanidad de Dios era que Jesús fuera a la cruz. Y entonces se fortalece, se para, viene Judas Iscariote con los soldados del templo, es de noche, entonces hay una señal, y Judas dice, ok, ¿cómo vamos a saber a quién arrestar? Pero entonces ahí con esos detalles te das cuenta que Jesús era tan como ellos, pero tan diferente. O sea, se hizo hombre, se humanó. Y entonces les dice, la señal es un beso. Y va a Judas y le da un beso a Jesús, y Jesús así como un balde de agua fría.
entiende cómo siente un ser humano la traición. Eso se lo ocultó Dios por un momento a Jesús. Entonces, si alguien te ha traicionado y te ha sentido así, como te cae un balde de agua fría, puedes acercarte a Jesús, Él entiende lo que tú has pasado. Y entonces dicen, Jesús dice, yo soy, se caen los soldados para atrás. Por eso cuando en iglesias la gente se está cayendo para atrás, digo, ¿qué onda? O sea, los que se caen para atrás son los enemigos de Jesús. Aparte de qué le sirve a Dios tener a alguien echado para atrás y caído. Cuando tiene que hablar con los profetas y se desmayan por ver la presencia de Dios, una de las cosas que hace Dios es que los fortalece y los pone de pie y dice, escúchame. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo, que le escuches, no que estés como un trapo tirado en algún lugar. Y entonces ahí está. ¿Y qué es lo que sucede? Lo arrestan, lo llevan a la fortaleza de Antonia, lo golpean, lo presentan ante el sumo sacerdote, lo enjuician, le dan de cachetadas, dicen que es una blasfemia, lo meten en la cárcel del sumo sacerdote y al día siguiente lo presentan ante Poncio Pilato, porque ellos no pueden darle sentencia de muerte y lo que ellos querían era que muriera. O sea, tan enemigos se habían vuelto de Jesús que dicen, ya queremos que muera, no queremos saber nada de Él, no queremos que sus enseñanzas, o sea, ya, que muera, lo queremos que desaparezca de nuestra vida. Así, tremendo. Y lo presentan ante Poncio Pilato, un buen gobernador, lo entrevista, le saca su testimonio, lo manda a golpear, lo vuelve a entrevistar, lo saca ante sus acusadores, todo golpeado, ensangrentado, ¿okay? Con ojo cerrado, ya todo lleno de llagas, de látigo, y Poncio Pilato dice, no encuentro nada malo en él. Fíjate, el testimonio de un gobernador, no encuentro nada de malo en él. Y la gente dice, crucifíquenlo. Aunque no encuentran nada de mal, y entonces es el Cordero de Dios que tenía que ser sin mancha y lo mandan crucificar. Va Jesús con la barra transversal saliendo hacia el monte Calvario, no puede, ya está tan agotado que no puede cargarla. O sea, Dios se hizo hombre y adicionó a su deidad humanidad y siente cansancio y siente dolor y siente la tortura y siente la humillación y siente el desprecio y entonces va al monte Calvario y muere. Eso es el viernes. 9 de la mañana lo crucifican, después 3 horas de tinieblas, a las 3 de la tarde Jesús dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y muere. Pero antes de eso dice, consumado es, hecho está. ¿Qué es lo que logró Jesús? La salvación de la humanidad. Hecho está. Y lo único que hay que hacer tú y yo es simplemente recibir eso, lo que sucedió esta semana. Es sepultado, el tercer día resucita de los muertos y cambia todo, cambia todo para la humanidad, cambia todo para sus discípulos, para los apóstoles. Pero entonces no viene a instaurar el reino inmediatamente. Y Él después se aparece a más de 500 en una sola vez. Y se aparece a Jacobo y se aparece a Cefas y de ahí asciende, que es la ascensión de Jesús, se sienta a la derecha del Padre y un día va a regresar. Y mientras tanto hay algo que hacer y es la época en la que estamos. Entonces el cristianismo no solamente es soy pecador y necesito un Salvador. Sí, si eres pecador, sí necesitas un Salvador, pero el cristianismo va más allá, es mientras estoy esperando que Él regrese y ya soy salvo, hay algo que tenemos que hacer. Y esta parábola se trata de eso. Entonces, dijo un hombre noble, se fue a un país lejano, y es el mismo Jesús, para recibir un reino y volver. Entonces un día Jesús va a volver. Y eso es lo que estamos esperando. Versículo 13, ahora, ¿qué hacemos mientras estamos esperando? Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Se confunde esta parábola con la parábola de los talentos, pero es diferente, porque la parábola de los talentos nada más hay 3, y aquí hay 10 siervos. Y la parábola de los talentos no es, qué talentosos eres. Bueno, sí se podría ver así, algo que Dios puso en ti, pero es un peso
que tiene un valor. Y aquí minas es dinero, es un peso de un material que tiene un valor. Y aquí son 10 siervos y les da 10 minas. 10 siervos, 10 minas. Versículo 13. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Entonces hay algo que hacer. En lo que Él viene, en lo que Jesús regresa, Él es lo que le está diciendo a sus discípulos, mientras yo regreso hay algo que hacer, entonces voy a poner algo en sus manos y con ese algo que voy a poner en sus manos, ustedes tienen que negociar, tienen que vivir, tienen que hacer, tienen que crear, y es lo que nos toca hacer cada quien en donde estamos y donde Dios nos ha llamado. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es desde Génesis. O sea, en Génesis Adán le dio un propósito, le dio algo que hacer. Por supuesto, todo era muy bello, pero no se debía de quedar así, sino el hombre tenía que edificar en lo que Dios había hecho. Entonces, ¿qué empieza a hacer el hombre? Y viene la caída. Génesis capítulo 3, y después de la caída el mandato sigue, tienen que cultivar la tierra, tienen que sojuzgarla, tienen que dominarla, tienen que hacer la cultura. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer el hombre entendiendo esto? Empieza a hacer música, empieza a hacer canciones, empieza a hacer composiciones, empieza a hacer calles, empieza a hacer edificios, empieza a hacer comunidades, empieza a hacer colonias, empieza a hacer trabajos, empieza a ser creativo. Y ese mandato no se quitó después de la caída. Ahora, si el hombre ha podido hacer cosas tan hermosas, con todo y que el mundo está caído, ahora imagínate cuando venga la restauración de todas las cosas, Él regrese, instituya su reino y tengamos vida eterna y ya el pecado no esté afectando lo que hacemos, ¿qué no seremos capaces de hacer como humanos? Imagínate eso. Este viernes fui a un concierto aquí en el Foro Boca de música clásica y si nunca has ido y te gusta la música clásica, por 200 pesos te estás perdiendo cosas hermosísimas. Casi cada semana hay eso. Igual no sabías eso, pero me encanta la música clásica. Entonces cada vez estoy aquí en Veracruz y hay concierto, mi esposa y yo vamos, ahí nos saludamos y vas. Pero entonces esta semana vino un director invitado y solamente hubo 3 canciones, una de Beethoven al principio, una de Tchaikovsky al final. Y entonces conforme va empezando, ahora 3 canciones en 2 horas. 3 canciones en 2 horas. Entonces no son canciones de 6 minutos o así, sino son canciones largas y tienen una introducción, tienen un cuerpo, tienen una conclusión y todas tienen un propósito de ser. Ahora, en la primera canción que fue la de Beethoven, y yo estoy así, salgo del concierto bien emocionado, le digo, Sandy, ¿cuál es la canción que más te gustó de las 3? Y dice, pues las 3. Y yo digo, no, yo la primera, y me dice, ¿por qué te gustó? Porque en los primeros minutos de la canción me sacó una lágrima. O sea, ¿y cómo puede ser que algo que hizo un hombre pueda ser tan sublime y tan hermoso, que pueda mover tus sentimientos para sacarte una lágrima en los primeros 30 segundos de la canción? Y todos estos, ya no se hace música así en el mundo, o sea, ya no hay compositores así. Fue un momento que Dios dio a la humanidad, ojalá haya en el futuro, pero todos estos compositores, Beethoven, Mozart, ahora, ¿sabes cómo firmaban ellos? A Dios sea la gloria. Eran músicas sublimes, eran un regalo de Dios. Y entonces hasta cuando vas a un concierto y escuchas algo así y te conmueve y dices, estoy por un momento en algo sublime, en algo hermosísimo, es una evidencia más de que Dios existe. Porque, o sea, nada más ponte a pensar, Dios pudo habernos hecho sin el oído. Así, ya no tienes orejas. Y te hubieras podido seguir comunicando, ¿cómo? Así, con un lenguaje de señas y sí, no pasa nada. Pero Dios te dio oídos para escuchar, no solamente escuchar lenguaje, sino escuchar una composición así, una melodía. Ve cómo es Dios, ve su amor por nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en lo que esperamos? Todo eso, crear, hacer, componer, hacer empresas, generar riqueza, ayudar a los demás, ser generosos, y ese es el mandato cultural que Dios nos dejó a la humanidad. Y de eso se trata esta parábola. Entonces, versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos no son sus siervos,
son otros. Sus conciudadanos le aborrecían y le enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Cuando Jesús está contando eso, ellos, lo primero que viene a su mente es Arquelao, que era el que a Herodes le deja el reino a él, y justo en Jericó, donde está pasando esto, está el palacio de Arquelao. Entonces cuando Arquelao dice, yo voy a ser el próximo regente, entonces ¿qué tiene que hacer? Ir a Roma, recibir la autoridad y el poder y el reino, regresar y reinar sobre ellos. Pero una embajada de judíos, esto es historia, esto no está en la Biblia, está en libros de historia romana. Y entonces una embajada de los judíos dice, no queremos que reine Arquelao sobre nosotros, es un desgraciado y es un miserable, y ya vas a ver cómo nos va a ir. Y entonces van y se adelantan. Arquelao va con toda su comitiva y con seguridad y todo, entonces va más lento. Esta comitiva de judíos se adelantan, llegan a Roma y dicen, no queremos a Arquelao, no queremos que reine sobre nosotros. Ahora, ¿qué crees que pasó? Reinó Arquelao sobre ellos. No sirvió de nada, pero es eso. Entonces, pero ellos saben, eso está tan grabado en ellos, esta historia, y es una de las cosas que hace Jesús. Usa nuestra historia para decirnos de pronto cómo es el reino de los cielos. Y entonces, pero ellos van y, chécate esto, le aborrecían. Arquelao lo aborrecían, pero Jesús está contando esta historia por los que le aborrecen a Jesús, tanto que le quieren matar. Al final de todo esto, es lo que están diciendo. Dicen, no queremos que este reine sobre nosotros. Quien no tiene a Jesús como Señor y Salvador, quien no tiene a Jesús como su Rey, quien no tiene a Jesús como su Dios, todo el problema del asunto es porque no quiere que Jesús reine sobre él. Mismo problema de Adán y Eva. Dios dice, de todo esto tienen tremenda libertad. Y les da un trabajo y les da un propósito, y a Adán le dice, y hasta te voy a dar una esposa, y bien guapa, porque cuando Adán la ve, dice, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Digo, no le vas a decir eso a tu esposa, porque no es tan poético, pero para él fue eso. No inventes, esta es, o sea, acuérdate, estaba jirafa, león, dice, no, esta no, y viene y dice, esta es. Ven chiquita, así, ya. Eso sí, dile a tu esposa, se va a poner roja. Pero ahí está, entonces, eso es, y entonces Dios les dice, de todo esto, menos de ese árbol. ¿Y qué hace Adán y Eva? No queremos que reine sobre nosotros. Vamos, tomamos, comemos. Rebelión contra Dios. Ese es el asunto. Y entonces viene la caída. Pero aún en un mundo caído, ve lo que el hombre ha sido capaz de hacer. Obras de arte, edificios, puertos, barcos. No sé si a ti te llama la atención, pero caramba, ¿cómo vuelan los aviones? Puedes ir de aquí a Europa en 12 horas, en un tubo, con 2 turbinas, con toda esa tecnología. ¿Y quién dio el cerebro al hombre para hacer eso? Entonces, piensen. Entonces ahí está. Ahorita vamos a regresar a los conciudadanos, no se te olviden. Los vamos a dejar un poco ahí, pero aborrecen y no queremos que reine sobre nosotros. Versículo 15. Y aconteció que vuelto él después de recibir el reino, ya entonces va y recibe el reino y regresa. Y mandó llamar a aquellos siervos. El juicio de Dios comienza ¿en dónde? En su casa, con su familia. Lo vimos, Salmo 50 el miércoles y 1 Pedro capítulo 4. Entonces cuando Él regrese, los primeros que vamos a presentarnos delante de Él somos nosotros. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con la cultura? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Con la autoridad, la influencia, el poder, por poco que sea. ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tus hijos, con tus nietos, con tu matrimonio? ¿Qué has hecho con tu empresa? ¿Qué has hecho con eso? Entonces primero nos presentaremos los siervos delante de Él, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Órale, qué buen negocio. O sea, no es el 100%, es el 1000%. Aquí me diste una, aquí son 10. Y él le dijo, está bien, buen siervo. Yo quiero escuchar eso de Jesús.
Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahora, cuando alguien muere, ¿no? Y dices, ay no, por fin, que descanse en paz. O sea, si es cristiano no va a descansar. O sea, sí, bueno, si tenía cáncer y estaba sufriendo, sí, va a descansar del dolor y de la tristeza y de la enfermedad. Pero cuando alguien se muere y es siervo de Dios y ha sido fiel, lo va a poner Jesús a hacer más. Vamos a hacer más cosas y ya no en un momento o en un mundo caído. Entonces, si eras creativo, vas a ser mucho más creativo. Si eras compositor, vas a ser mucho más compositor. Si podrías generar, vas a poder generar más. Entonces, ve, es increíble lo que sucede. Lo voy a poner sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5, sí, me diste y ha producido 5, esos 500%. Y este también dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces lo hace proporcional. Tú ganaste 10, o sea, haz eso. Y tú 5, ok, tus 5 ciudades. Y también a este dijo, sobre 5, versículo 20, vino otro diciendo, Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo. No inventes. O sea, una cantidad de dinero que la guardas en un pañuelo, con tantito conocimiento de finanzas sabes que se va a depreciar y va a perder su valor. Y aparte le dijo, ponlas a trabajar, era el mandato, ponlo a trabajar, haz esto con lo que Dios te ha dado y no hace absolutamente nada. Los otros dos son fieles porque obedecen y hacen lo que tenían que hacer. Y este hombre ve y mira lo que dice, versículo 21, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo. O sea, si hubieras tenido miedo, la pones a trabajar. Entonces no nada más eres negligente, sino eres mentiroso. Por cuanto tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, ahora no era severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le está diciendo, eres severo y injusto. Y entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. Entonces tú dices que soy severo, voy a ser severo. Tú dices que soy injusto, voy a ser injusto. Por tu misma boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo? Eso dices porque tomé lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste el dinero en el banco? ¿Sí sabías? Hoy en el banco si pones dinero, ¿sabes cuánto te da? ¿CETES? 12%. Muchísimo. Entonces hubieras hecho por lo menos eso. Ponlo en el banco y al año te va a dar 12% y no solamente me vas a regresar la mina, sino vas a regresar la mina para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quítanle la mina y dadles lo que tienen 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, pero tiene 10. O sea, el que le dio 1 y le dice, aquí están 10, dice, no nada más 10, vas a tener 10 minas. No solamente 10 ciudades, sino denle esta más, por haber sido fiel. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahí está, esto es el reino de los cielos. Entonces vale la pena ser fiel y ser fiel al final va a tener una recompensa. Y hay algo que tienes que hacer tú como cristiano mientras estás esperando que Jesús venga. Versículo 27, y también aquellos mis enemigos. Entonces el juicio de Dios primero comienza con los suyos. Ahora no tiene nada que ver con los siervos, con la salvación, O sea, no es de que, ay, no, pues no hiciste nada con tu vida, perdiste la salvación. No, la salvación es un regalo, nadie te la puede quitar. Pero sí lo que haces con tu vida, ese proceso de santificación y del mandato cultural que Dios nos da, ese sí vas a rendir cuentas delante de Dios. Y entonces, versículo 27, y también aquellos mis enemigos. Entonces el juicio de Dios comienza con su casa y después con los enemigos de este amo o los enemigos de Dios, que no querían, ahí está, no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Dices, no inventes. O sea, Jesús, ¿qué onda? Ahora, ojo, ellos tomaron esa decisión por ellos. No quiero nada que ver con, piensa esto, Dios los creó. Dios los hizo,
Dios los bendijo, Dios les dio un propósito, Dios les dio un mandato, a Adán Dios le dio una mujer. Y si Adán dice, no, pues yo no quiero nada que ver contigo y no quiero que reines pues sobre mí y te aborrezco, ¿cuál es el fin de Adán? Él mismo lo decidió. Muerte. ¿Te das cuenta? Esa es la condenación, que el hombre no quiere nada que ver con Dios. Ahora dice, sí, Tali, pero eso de decapitar está muy fuerte. Ok, Jesús está en Jericó, está yéndose a Jerusalén y Jesús no va a ser decapitado, va a ser crucificado. Hay una gran diferencia, ¿eh? O sea, decapitar a alguien es rápido, limpio y sin dolor. Así, no hay sangre. Y la cruz, lento, humillante, doloroso. Entonces hay que guardar la proporción de estas cosas. Y los que no aceptan a Jesús y no se dan cuenta, Jesús murió por mí, eso es lo que hizo, fue a la cruz. Es como si pasaran el día de que Jesús está siendo crucificado, le están viendo y le escupen en la cara. Es una afrenta, es ser enemigo de Dios. Entonces te das cuenta, el fin de ellos es ese. Pero ellos lo decidieron. Entonces, versículo 28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, ahora el monte de los Olivos en Jerusalén es una montaña y tú estás viendo entonces derecho y tú estás viendo en otra montaña el templo. Hoy no está el templo, está una mezquita, pero está la barda perimetral del templo y unas escalinatas con puertas que podrías haber entrado al templo, y justo en esas escalinatas Jesús enseñó lunes y martes de esta semana, hace 2000 años. Por una de esas puertas él iba a entrar, para ese mismo día también entrar en el templo y purificar el templo. Entonces Jesús ya está en el Monte de los Olivos, Jesús ya está viendo la ciudad y ahí estando en la ciudad, ahora él caminó desde Galilea hasta Jerusalén, Él podría haber caminado desde el Monte de los Olivos hasta el templo, pero no lo hace y manda a sus 2 discípulos y mira lo que sucede. Diciendo, versículo 30, id a la aldea de enfrente y entrad en ella y hallaréis un pollino atado, es un burrito, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Ahora, ¿algún día has montado un caballo que nadie ha montado? O sea, no te subas. Ahora imagínate un burrito, un burro, mucho menos. Y cuando alguien entraba a conquistar la ciudad, por ejemplo Alejandro Magno, cuando él entraba a conquistar cualquier ciudad, entraba en un caballo blanco, por supuesto no en un burrito, y entraba con su espada desenvainada y con todo su ejército, y llegaba a conquistar la ciudad, el imperio, a quedarse con absolutamente todo y someterlos y hacerlos esclavos y que paguen impuestos. Y Jesús llega totalmente diferente. Jesús llega en un burrito humilde, no a conquistar la ciudad, ni no al imperio romano, sino los corazones. A eso viene Jesús. Y entonces dice, vayan a la ciudad y fíjate, versículo 31, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Ahora imagínate si tú estás ahí y eres discípulo de Jesús y te dice Jesús, mira, vas a ir aquí a la aldea de al lado y hay 2 calles y una a la izquierda y vas a ver ahí un burrito y nadie lo ha montado, no tiene ni montura ni nada y está atado, y entonces tú desátalo. Y si alguien te dice, hey, ¿a dónde? Le vas a decir, el Señor lo necesita. Dice, bueno, pues órale, ahí voy. Pero nos damos cuenta? Que Jesús ya había hecho todos los arreglos. No solamente para cumplir esta profecía que está en Zacarías 9:9, sino para cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento en Jesús. ¿Cómo iba a morir? Maldito el hombre que muere en una cruz. ¿Dónde iba a nacer? En Belén. ¿Cómo le iban a llamar? De Nazaret.
O sea, cada uno, de quién iban a ser, de una virgen. Todas las profecías cumpliéndose. Cómo iba a entrar a Jerusalén en un burrito. Y no solamente eso, sino la fecha y la hora y el día, cumpliendo Jesús cada una de las profecías. Y entonces, versículo 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatas al pollino? Y ellos les dijeron, porque el Señor lo necesita. Ahora, una de las cosas que como iglesia estamos viviendo es que nos hemos dado cuenta, y nos pasó justo antes de la pandemia, justo un domingo antes de la pandemia ya no cabíamos en este auditorio. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuando ya no cabemos? Porque dices, pues ahí hay como 4 o 5 sillas y ahí hay 2 más y ahí hay una. No nos damos cuenta por ti, nos damos cuenta por Club Semilla. Cuando los salones de Club Semilla ya están mega saturados, o sea, nada más fíjate, la próxima semana cuando, ya puedes tomar asiento, vamos a seguir alabando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, voltea y ve la cola de los niños. Cada vez es más larga y como iglesia una prioridad es atender bien a los niños y enseñarles de Jesús, orar con ellos. Y entonces, ¿qué es lo que mide el crecimiento en una iglesia? El Club Semilla, los niños. Y cuando el Club Semilla ya no cabe, tenemos que hacer algo al respecto. Y entonces, hace un par de meses estamos buscando un lugar nuevo y conseguimos un lugar y era increíble, lo doble de esto, con un estacionamiento enorme. ¿Y qué crees? Nos los ganaron. Y entonces he aprendido a eso. Si el Señor no lo necesita, el Señor no lo necesita. Pero si el Señor nos manda y dice, vayan aquí, 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 y el Señor lo necesita, el Señor nos los va a dar. Y entonces cuando estemos así, esto es para nosotros, esto nos corresponde, entonces es porque el Señor ya hizo los arreglos. Entonces abre bien tus ojos, estamos buscando un nuevo lugar para Semilla. Y si ves que el Señor puede necesitar eso, menos si nos dices, y vamos y decimos, ahora no vamos a llegar con el dueño local, oye, el Señor lo necesita. O sea, no, pero sí, o sea, lo sabemos. Ahora, esto llévalo a tu vida. Hay cosas que tú crees que necesitas que no necesitas. Pero hay cosas que el Señor sabe que sí necesitas y que ya hizo los arreglos pertinentes. Y lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Y entonces cuando llegues y desates eso para tu vida y todo se dé y todo sea perfecto, sabes, el Señor hizo arreglos para que esto sucediera en mi vida. Entonces tienes que confiar en Dios. Él arregló para que se cumpliera en Jesús todas las profecías. Él es soberano sobre el mundo, sobre los imperios, sobre las naciones. Había un propósito para que fuera en ese tiempo. Para que todo el mundo hablara griego koine o griego común, para que el evangelio como fuego corriera por todo el imperio y rápido, y iglesias se plantaran y se construyeran. Los caminos romanos ya estaban hechos. ¿Sabes para qué? No para el imperio romano ni para que Herodes caminara por él, sino para que el evangelio corriera. Y entonces se moviera todo, el comercio y la economía y todo fuera de manera así tan natural. Y eso es lo que sucede. Los barcos ya estaban dispuestos, ¿para qué? Para que el apóstol Pablo se subiera y fuera a navegar por las islas y llegara a lo que hoy es Turquía, y llegara a Éfeso, y llegara a todas las iglesias, a Filadelfia, a los filipenses, y llegara el evangelio. Entonces cuando el Señor necesita algo, Él ya hace los arreglos y tienes que confiar en Él, pero tienes que abrir bien los ojos. Entonces ya llegan y dicen, el Señor lo necesita. Versículo 36. Y entonces si el Señor necesita salones nuevos para nuestros hijos, Él lo va a hacer, ¿verdad? Él va a hacer los arreglos y nosotros nada más tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Y entonces ora por eso, ora por eso. Y versículo 35, y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y palmas y mantos, son palmeras grandototas. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Jesús hizo más de 37 milagros registrados en la Biblia.
Y uno de ellos es resucitar a Lázaro. Y cada uno de los milagros con un propósito y un mensaje. Resucita a Lázaro, ¿y qué dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Quien esté muerto, pero crea en mí, vivirá. Así, ¡pum! Cada milagro tiene un propósito y un mensaje en Jesús. Versículo 38 diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Jesús es el enviado de Dios al mundo, Él es el Rey, paz en el cielo, gloria en las alturas. Y entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, esos fariseos, ¿qué onda? O sea, no quieren a Jesús y odian a Jesús y son estos conciudadanos que no quieren que Jesús reine sobre ellos, pero siempre están al lado de Jesús. Y entonces ahí están y se le acercan a Jesús y dice, Maestro, reprende a tus discípulos, ve lo que están diciendo que tú eres Rey, que tú eres el enviado de Dios. Y te están alabando. Y entonces dicen, esto es incómodo. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Me encanta eso. O sea, si estos no me estarían alabando a mí, las piedras y la creación me alabaría a mí. Por eso alabamos a Dios aquí en Semilla. Y si nosotros no, las piedras no tienen un problema de identidad como el ser humano. La piedra es piedra. Es del tamaño que es, así Dios la hizo y es para lo que sirve. Y nosotros estamos, no sé de dónde soy, no sé de dónde vengo, no sé por qué Dios me puso aquí. Pero cuando entendemos, alabamos a Dios. Entonces ahí está. Si nadie en el mundo alabara a Dios y a Jesús, la creación alabaría a Dios y a Jesús. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ve el corazón de Jesús, Está viendo a la ciudad llena de idolatría, ya adoran el Sabbat, adoran los sacrificios, adoran el templo, pero no adoran a Dios y no reciben a Jesús. Y cuando Jesús está viendo esto y está viendo la gente, rompe en llanto, le rompe el corazón el ver que no quieren nada que ver con Él. Ese es el corazón de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y todos sean salvos. Y entonces versículo 42 diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día. ¿Por qué les dice, este es tu día? Ese es tu día, porque ese día no solamente se cumple la profecía de Zacarías 9:9, entra en un pollino, sino se cumple la profecía de Daniel capítulo 9, que en exactamente 483 días desde el edicto de restaurar Jerusalén, 483 días después de ese día, entraría el Mesías. Y si haces las cuentas, entra Jesús ese día. Y nadie lo estaba esperando. No pusieron atención. Por eso me encanta que tú sí pones atención, mira. Vale la pena poner atención a Dios. Entonces, oh, si también tú conocieras al menos en este día lo que es para tu paz. Lo que es para su paz no es un líder político, es Jesús en sus vidas, el Mesías, el Salvador. Es reconciliación y paz con Dios. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Entonces veían a Jesús pero no podían ver quién era, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. Fíjate, entonces los enemigos que dicen no queremos que reine Jesús sobre nosotros, un día Jesús está profetizando y un día tus enemigos vendrán y te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto sucede en el año 70 con el ejército de Tito y llegan y justo la profecía de Jesús se cumple al pie de la letra. Llegan, rodean, ponen un vallado, sitian la ciudad, nadie puede entrar, nadie puede salir, se empiezan a morir de hambre, hay estrecho, derriban las paredes, entran y una de las cosas que dijo Tito es, no toquen el templo. Pero los soldados romanos, de pronto, no saben si es por error o porque sucedió,
cae una flecha con fuego en el templo, la mayor parte es de madera, con oro en la parte exterior, y entonces empieza a incendiar, se empieza a derretir el oro, los soldados ven eso y dicen, nos vamos a despojar el oro, y entonces tienen que tirar piedra sobre piedra para quitar el oro, y la profecía de Jesús se cumple al pie de la letra. Tú vas hoy a Jerusalén y fuera de los muros de la ciudad y ves estas piedras enormes, y no quedó piedra sobre piedra, sino es una piedra tirada y otra piedra a los lados, cumpliéndose la profecía de Jesús. Jesús ya había hecho todos los arreglos, pero está llorando Jesús por esto. ¿Te das cuenta? Dicen, y no dejará en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no reconociste quién era Jesús, no reconocieron, no contaron el tiempo, no pusieron atención a las profecías, no se dieron cuenta de esos milagros, no quisieron ver. Quisieron seguir su vida igual, no quisieron que nadie reinara sobre ellos. Y esto, el tiempo de tu visitación, la visitación es oficial, es algo oficial, es alguien viene de manera oficial, y Jesús había venido siendo Dios de manera oficial al mundo, a enseñarles quién era Él, mostrarles quién era el Mesías, dejárselo claro cumpliendo todas las profecías, haciendo milagros, y al final de esa semana muriendo en la cruz, pero al tercer día resucitando. Y lo que cambia todo con su visita oficial de Dios en el mundo, que es Jesús, es la resurrección. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. La resurrección cambia todo. En esta misma semana, hace 2000 años, Pedro niega a Jesús. Y si Jesús no resucita, Pedro se queda eso, soy un traicionero y de por vida. Pero Jesús resucita, y al primero que busca es a Pedro. María Magdalena. Jesús, ¿quién sabe a dónde andaba la María? 7 demonios. Imagínate, tiene un encuentro con Jesús, echa fuera a los demonios, pero cuando Jesús muere, María Magdalena está, ¿qué voy a hacer? Y si regresan, ¿quién me ayuda? Y cuando Jesús resucita, la primera que se le aparece como testigo de la resurrección es María Magdalena. La resurrección, Jacobo, el hermano de Jesús, que es Santiago, no creía en Jesús, incrédulo, y a uno de los primeros que se le aparece Jesús es a Jacobo. Cambia por completo su vida, y más adelante en el libro de Hechos es uno de los líderes de la iglesia. Que Jesús viva cambia absolutamente todo para ellos, pero también para nosotros. ¿Les parece bien que oremos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque un día como hoy podemos meditar en la entrada triunfal, que no fue nada triunfal. Fue tú siendo Dios, humillándote y siéndote siervo, haciéndote humano y entrando humilde en un burrito que nadie había montado, incómodo, pero haciéndote vulnerable. Y de pronto el pueblo reconociéndote, algunos, pocos, y alabándote, y los fariseos odiándote y planeando ya tu muerte. Pero todo estaba arreglado por Dios, porque así debería ser la historia. Y quien es soberano sobre la historia es el Dios de la historia, el Dios de la creación. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que todo lo tienes tú ya arreglado. Tú ya hiciste los arreglos, Señor. Tú eres soberano. Y si tú permites cosas, es porque tú ya las arreglaste que sucedieran de esa manera. Y entonces no nos queda más que confiar en ti y saber que si tú lo necesitas para nuestras vidas, tú nos los darás. Y si tú no lo necesitas, Señor, está bien, confiamos en ti. Y entonces te pedimos que esta semana pueda ser una semana de meditación en tu última semana aquí en la tierra. Tu muerte, Señor, tu amor para con nosotros, tu sangre derramada que nos limpia de todo pecado y nos da perdón. Pero no solamente eso, sino tu sepultura y al tercer día tu resurrección, y vives y reinas y sigues haciendo ajustes, Señor.
y arreglos. Tú eres soberano, somos tuyos, Señor, y te lo pedimos. Reina en nosotros. Sí, decide tú en nosotros, Señor, en nuestras vidas. Somos tus siervos. Tú eres nuestro amo y te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.